Existe un modelo de historias que ha cogido fuerza con el tiempo, probablemente debido a la multitud de posibilidades que ofrece cuando está bien hecha. Ojo que no estoy hablando de géneros, sino de una estructura estrechamente ligada a un modelo determinado de personajes, las historias de padre e hijo. Hoy, usando un ejemplo de la magnífica narrativa del último God of War, vamos a hablar de esa estructura, de otros ejemplos de cine y televisión y de cómo hizo el estudio Santa Mónica para darle la vuelta al personaje de Kratos de guerrero sanguinario a padre del año. Para empezar, las historias de paternidad se asientan en un concepto esencial de la escritura, el del florete, que consiste en colocar juntos a personajes opuestos para que ayuden a definirse el uno al otro a través de sus valores contrastados a medida que la historia avanza. El nombre proviene del uso en la antigüedad de una fina tela de algodón que se colocaba junto a las joyas para hacerlas brillar más. No solo los personajes actúan como florete, una subtrama de una historia también puede servir como contrapunto para la trama principal, de forma que se vean dos perspectivas de una misma historia. Es decir, que el concepto es extrapolable a varios aspectos de una historia y no está limitado a los personajes. Las historias de paternidad son grandes exponentes del uso del florete porque los valores contrastados entre los personajes suelen ser numerosos, desde la edad hasta la experiencia vital, la esperanza de futuro, los sueños y directamente la perspectiva de vida, con la característica adicional de que en gran número de estas historias ambos suelen ser protagonistas y comparten un mismo objetivo. Aquí nos solemos encontrar con un personaje curtido por la vida que toma bajo su protección, a menudo a regañadientes, a un muchacho o muchacha que suele ser más jovial y alegre, y por supuesto mucho menos experimentado. Y el ciclo transformador esencial es que a través de la exposición mutua el personaje curtido aprende algo de delicadeza y amabilidad, mientras que el joven madura y se lleva algunas lecciones útiles sobre la vida. Todos estos aprendizajes son variables y dependen obviamente de la historia que se quiera contar. En gran cantidad de casos, en estas relaciones el florete puede ser simplemente un adolescente y no literalmente un niño. Puede ser una niña, algo que cambia bastante el juego cuando el personaje principal es hombre, y puede ser incluso una cabeza parlante. I'd bow if I could, Your Majesty. Forgive me. Este tipo de relación se da en las novelas de Geralt de Rivia entre Geralt y Ciri, en juegos como The Last of Us, películas como León el Profesional, en la magnífica Esencia de Mujer y en la reciente Mandalorian, por supuesto. Pero hay muchas más. Además, un personaje puede tener varios floretes. El mencionado Geralt de Rivia, además de a Ciri, tiene a Jaskier con el que a menudo comparte camino, pero definitivamente difiere en personalidad y en la manera de entender el mundo. Lanza el brujo monedas, oh baño pulento, oh baño pulento, oh. Y como he mencionado previamente, Kratos no solo tiene a Atreus para desarrollar su lado más paternal, sino que también tiene a Mimir como contrapunto cómico. Pero ¿por qué es tan especial el caso de God of War? ¡Spoiler! Santa Mónica Studio comenzó trabajando la figura de Kratos como un personaje arrogante, cruel e imparable. En sus orígenes, Kratos es un semidios griego que mata a su mujer e hija de forma accidental por un truco del dios Ares, que quiere transformarlo en un guerrero de corazón de piedra. Kratos jura venganza y con ello comienza su ciclo de ira, acabando con Ares, siendo investido con sus poderes como dios de la guerra y avanzando así en el panteón olímpico hasta acabar con su padre Zeus. En los juegos siempre se le representa como un hombre de moralidad cuestionable, agresivo y violento. Aunque su arco argumental se basa en la venganza y el dolor por haber perdido a su familia, esto no es más que una excusa para hacerle matar y en el fondo Kratos no tiene mucho más desarrollo que ese. El recurso de matar a un ser querido mujer para justificar las acciones del protagonista ya es viejo y hasta tiene nombre. Fue acuñado como Woman in Refrigerators o La mujer en el frigorífico por la escritora Gail Simone en 1999. Según este tipo de tropo, la mujer del personaje principal sufre algún tipo de daño físico o psicológico o es asesinada para justificar el desarrollo del arco argumental del hombre. El tropo tiene este nombre debido al número 54 de Linterna Verde, donde Kyle Rayner regresa a su apartamento para encontrar a su mujer muerta y metida en el frigorífico, asesinada por el villano Major Force. Por cierto, justo abajo a la derecha, sí, ahí, si bajas la mirada hay un botón en el que pone suscribirse, vaya. Solo te lo digo por si te gustan estos vídeos y te interesaría seguir recibiendo actualizaciones sobre el canal. Yo no te digo nada, simplemente te dejo ahí la información.
El caso es que Kratos tiene así justificación para comenzar una espiral de violencia y caos durante los videojuegos que protagoniza. Es cierto que tuvo una hija, pero sus escenas no plasman todo el potencial al que se podía llegar porque no se investiga el rol de Kratos como padre, sino la motivación de la venganza. No obstante, a medida que con el tiempo los guiones de los videojuegos han ido dando saltos cualitativos, los juegos de God of War también han crecido en ese aspecto, dando pistas del desarrollo de Kratos y la intención de los estudios de hacerlo más profundo. Así, el arco que experimenta Kratos en el último juego es el arco de redención del héroe caído, y para explorarlo el estudio utiliza su relación paternal con Atreus. La historia comienza con el fallecimiento de su actual esposa, de la que aún no sabemos nada. Más mujeres en neveras, sí, pero al menos aquí hay una motivación más profunda que iremos descubriendo porque la mujer con su muerte tenía un plan. La trama de la historia no va de otra cosa que de llevar las cenizas de la madre a la montaña más alta para esparcirlas allí, y de todo lo que sucede entre medias. Kratos y su hijo están lidiando con la muerte de la madre, cada uno a su manera. Mientras que el pequeño es expresivo, curioso y cariñoso, algo difícil de hacer bien a la hora de escribir niños porque suelen ser repugnantes, Kratos es silencioso, seco, meditativo y a menudo demasiado rudo. How long will it take to get to the mountain? I do not know. Before winter falls? I do not know. Okay. Pronto empezamos a ver las diferencias entre ambos, que vienen desde antes del propio juego. Atreus confunde el silencio y las maneras de su padre con falta de afecto, tanto hacia él como a su madre, lo cual tiene sentido porque Kratos no podría transformarse en un padre cariñoso y amable de la noche a la mañana después de ser un asesino segador de vidas que ha disfrutado matando. Jesus. La curva del aprendizaje que más sentido tiene es lógicamente que siga siendo igual de aguerrido y hosco, pero que las conversaciones desvelen que hay algo de humano dentro del hombre, y esto es lo que ocurre. Así, lo que encontramos es que los sentimientos de Kratos se desvelan con sutileza, y nunca a través de grandes gestos. Esto es coherente con el personaje. Stay calm. Almost there. That wasn't so bad. Slow down. Your haste will cost us. Sorry. Otra cosa que descubrimos rápidamente es que sus arcos argumentales tratarán sobre mejorar la comunicación entre padre e hijo e entenderse mutuamente, y que lograrlo será la piedra angular para que Kratos se abra acerca de la culpabilidad que siente por las acciones de su pasado, que lucha por ocultar. La incapacidad de cambiar su destino es uno de los temas clásicos de God of War, cómo la muerte le persigue a él y a sus seres cercanos y cómo a pesar de sus intentos por detener esa espiral de violencia, esta siempre vuelve a su vida. En este juego Kratos está mayor, su arrepentimiento también es mayor y por tanto oculta una parte de su vida a Atreus de la que siente vergüenza. Cuando comenzamos el juego, Kratos ya está en ese punto del arco de redención, está preparado para redimirse, pero necesita un empujón, necesita ver la luz y dar forma a sus acciones. Atreus, con su inocencia y a través de la historia que visualizamos sobre los dioses nórdicos, le deja ver que pueden existir dioses que hagan las cosas por el bien ajeno. Kratos no cree en esto y además es incapaz de considerarse un dios bueno porque sabe lo que ha hecho en el pasado. No quiere revelárselo a Atreus para que no sepa la verdad, pero al final obviamente la averigua. You were just an animal. Passing on your cruelty and rage, you will never change. Boy. Listen close. I'm from a land called Sparta. I made a deal with a god that cost me my soul. I killed many who were deserving. And many who were not. Al final del juego se nos deja ver que Atreus cree en su padre a pesar de lo que ha hecho, y se deja entrever que podría haber una manera de desafiar al destino del que Kratos nunca parece poder escapar, dándole esperanza en cierto modo gracias a la influencia de su hijo y de haber desenterrado su secreto. El problema es que el juego tiene un final abierto que da pie a una siguiente parte y por tanto no vemos cerrado el ciclo de ninguno de los personajes, pero más o menos entendemos que esto va a ser así. Este es solo un ejemplo de varios sobre las historias de paternidad, pero si lo veis analíticamente hay una serie de patrones que se dan, os los enumeraré aquí para que los podáis usar vosotros mismos. El padre o adulto de alguna manera tiene un fallo o problema grave que le impide ser mejor de lo que es, o la mejor versión de sí mismo.
El florete o niño, a través de su inocencia o acciones, es capaz de ver a través de la figura adulta y de lo que ésta podría ser. En una opción alternativa, como es Mandalorian, esta figura despierta en el adulto la luz de la esperanza, quizá no a través de sus acciones, pero sí de la pureza que desprende, ya que Baby Yoda no es que hable una puta. El adulto ve así una oportunidad de cambiar, porque comienza a darse cuenta de que esa versión de sí mismo que el florete ve es algo realizable. En las buenas historias, el niño también aprende algo de la vida gracias a la experiencia del adulto, porque este es a menudo una buena persona a la que las cosas no le han ido bien, pero muchos de sus conocimientos son completamente útiles y válidos. Este paso es opcional, pero refuerza la historia, porque añade la idea de que el niño entiende las motivaciones del adulto y no es solo un maldito mequetrefe. El adulto se resiste al cambio, y esta resistencia hiere psicológicamente o físicamente al florete. La culpa o la experiencia que el adulto tiene en su vida le indican que cambiar no es lo correcto y no le va a ir bien así. Aquí la historia puede tomar dos rumbos. 1. El adulto no aprende, es incapaz de cambiar o algo le impide hacerlo. Esta alternativa se da en el drama. En The Last of Us 2 es este caso. Joel quizá ha comenzado a aprender después de la bronca que ha tenido, pero... ¡Spoiler! Le matan antes de que pueda descubrirse si lo ha logrado. O 2. El adulto aprende y refuerza así su conexión con el niño. Ambos salen mejorados de su experiencia y el adulto es o se acerca a esa visión de sí mismo que se ha propuesto. Esto ha sido todo por esta semana. Si tenéis algún tipo de historia que os gustaría que analizara o cuyo recurso os interesa, no dudéis en dejar un mensaje en este vídeo y lo revisaré con gusto. Si os ha parecido un buen vídeo os agradecería un like y si no estáis suscritos sería buen momento para hacerlo. Nos vemos la semana que viene en Manuscript.